Queridos hermanos, estamos estudiando la carta que Pablo escribió a los colosenses y en el capítulo 2 y versículo 9 dice: porque en él vive toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando llegamos a este versículo dijimos: esta frase define de manera excelente la persona de Jesucristo. Así que vamos a hacer una paradiña para explicar quién es Jesucristo. Lo que en teología se llama cristología, el estudio de la doctrina de Cristo. Y hoy nos toca la lección cuarta sobre cristología. Hemos hecho nuestra propia frase ilustrada con nuestras manos para resumir quién es Jesucristo. Y decíamos que en la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa, es decir, todos sus atributos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y obtuvo una humanidad perfecta, es decir, como la nuestra en todo, pero sin pecado, con todas las características que también tiene el ser humano, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En la encarnación, Jesucristo retuvo su deidad completa y obtuvo una humanidad perfecta unidas en una sola persona para siempre. Ya hemos visto tres temas sobre la cristología. Comenzamos con una introducción en la que vimos 7 grandes concilios. Nos centramos sobre todo en el concilio de Nicea y en el concilio de Calcedonia y terminamos con una conclusión. En segundo lugar, hablamos de su deidad y demostramos su deidad pues por los atributos que tenía Jesucristo, por las obras que realizaba, por los nombres que recibía y por sus afirmaciones sobre sí mismo. El domingo pasado nos referimos a su humanidad y hablamos de lo que es una persona y dijimos que Jesucristo tenía un cuerpo real, que tenía un alma real y hablamos de lo que decían los testigos sobre él, los que lo conocían bien, sus vecinos, su familia de Nazaret. Y concluíamos con los nombres que recibía como hombre. Y hoy vamos a ver cómo su naturaleza divina y su naturaleza humana se unieron en una sola persona y para siempre. Es lo que se llama la unión hipostática. La unión hipostática. Y vamos a ver 8 puntos. No los vamos a ver hoy todos, pero este apartado de la unión hipostática se compone de 8 puntos. Vamos a ver la etimología de esta palabra rara, hipostática, el concepto de encarnación, el concepto de esencia, sustancia y naturaleza, las características de la unión hipostática, las clases de unión que existen en general. En sexto lugar, vamos a hacer un ejercicio para ver si comprendimos bien estos temas complejos. En séptimo lugar, vamos a ver las consecuencias de la unión hipostática. Y en octavo lugar, vamos a hacer otro ejercicio para considerar algunos aspectos que hemos estudiado. Y finalmente, más adelante ya, en último lugar, hablaremos en quinto lugar de algunas herejías sobre la persona de Jesucristo. Así que ahora, después de ver que Jesucristo tenía una naturaleza divina completa y que tenía una naturaleza humana completa, vamos a ver cómo ambas se unían y convivían, ambas naturalezas, en la única persona de Jesucristo, que es lo que se llama la unión hipostática de Jesucristo. Punto número 1, la etimología. ¿Qué es eso
¿de dónde viene esta palabra rara hipostática? Pues como otras muchas palabras vienen del idioma griego. Es una palabra compuesta que se compone del prefijo hipo, que significa debajo o bajo de, y statos, que significa parado o de pie en equilibrio, estático. Una persona de pie, estática, en equilibrio. De manera que hipostático significa bajo equilibrio o en equilibrio. Así, hipostático significa por tanto, cuando la teología habla de la unión hipostática de Jesucristo, trata de entender y de explicar cómo es que se unen, cómo conviven y cómo se relacionan en equilibrio ambas naturalezas dentro de la única persona de Jesucristo, sin que haya conflictos y sin que haya contradicciones. Por supuesto, hermanos, estamos ante un gran misterio que no vamos a entender del todo, no lo vamos a desvelar del todo, pero sí vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bien, segundo punto, concepto de encarnación. Partiendo de nuestra frase, que en la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa, es decir, todos los atributos, y obtuvo una humanidad perfecta, es decir, como la nuestra en todo, pero sin pecado, con todas las características de un ser humano. En la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa y obtuvo una humanidad perfecta, unidas en una sola persona para siempre. Dicho de otro modo, en la encarnación encontramos una deidad completa, encontramos una humanidad perfecta, encontramos que ambas están unidas en una sola persona y además para siempre. Estos 5 puntos. En primer lugar, Jesucristo retuvo su deidad completamente, es decir, sin disminución de ninguno de sus atributos. Tenía todos los atributos. No disminuyó ni menguó ninguno de ellos. Él ostentaba todos sus atributos divinos durante su peregrinaje aquí en la tierra. Pongamos un ejemplo. Pensemos en un rey de la Edad Media que vivía en su castillo con todo su poder y reinaba sobre sus súbditos. Pero en cierta ocasión el rey decidió acercarse a sus súbditos y se disfrazó de uno de ellos, salió por la puerta de atrás del palacio y se mezcló con ellos en la ciudad. Los que lo veían decían, pues esta persona es una persona como nosotros. No se daban cuenta que era el rey. Ahora, el rey ostentaba todo su poder y su dignidad. No había menguado en nada, pero estaba disfrazado de súbdito. Pues eso es lo que sucedió con la encarnación de Jesucristo al añadir a su naturaleza divina su naturaleza humana. Se disfrazó de humano, pero sin perder ninguno de sus atributos, sin que menguara ninguno de sus atributos, ostentando toda su deidad. Así que Jesús retuvo su deidad completa. En segundo lugar, obtuvo una humanidad perfecta, es decir, añadió a su divinidad la humanidad. Una humanidad como la nuestra, es decir, con un cuerpo y con un alma humanos, exactamente como la nuestra, pero sin pecado.
A algunos les podría parecer que cuando el Hijo de Dios añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina, empobreció. Pero realmente no es así, sino al contrario. Si acaso, si esto fuera posible, el Señor Jesucristo, al adquirir una naturaleza humana, se enriqueció. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, hermanos, no es mala. Dios la creó muy buena. Hoy está deteriorada por el pecado, contaminada y corrompida y depravada por el pecado, pero Jesucristo tenía una naturaleza humana impecable, sin pecado, como la nuestra, pero sin pecado. Así que ser humano es algo creado por Dios y muy bueno. En tercer lugar, ambas naturalezas estaban unidas. Aquí vamos a decir que esa unidad fue sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Pero explicaremos esto en el punto número 4 cuando veamos las características de la unión hipostática. En cuarto lugar, ambas naturalezas estaban unidas en una sola persona. Había dos naturalezas, pero una sola persona. No dos personas en un mismo cuerpo. Para entender los evangelios, nunca debemos de perder de vista que dentro del cuerpo de Jesucristo había solamente una persona, no dos, una. Y esa única persona era la que hacía todas las cosas. Lo que sucede es que a veces lo hacía con su naturaleza divina y a veces con su naturaleza humana. Por ejemplo, cuando sanaba a un enfermo, lo hacía con la omnipotencia de su naturaleza divina. Pero cuando aprendía o crecía en sabiduría o crecía físicamente, o cuando afirmaba no saber alguna cosa que le preguntaban, estaba actuando con su naturaleza humana. Repito, es importante hacer esta distinción para entender los evangelios sin caer en contradicciones. La única persona de Jesucristo era la que hacía todas las cosas, pero a veces las hacía con su naturaleza divina y otras veces con su naturaleza humana. Bien, y finalmente estaban unidas ambas naturalezas para siempre, es decir, por la eternidad. Por la eternidad el Hijo tendrá estas dos naturalezas, incluidos el cuerpo y el alma humana, pero glorificados, libre de toda consecuencia del pecado. Y nosotros gozaremos en el cielo por la eternidad de esa relación personal con Jesucristo, de igual a igual, de hombre a hombre, de persona humana a persona humana, porque Él tendrá una naturaleza humana como la nuestra por la eternidad. Tercer punto. Conceptos de esencia, de sustancia y de naturaleza. Aunque estas tres palabras españolas podrían ser sinónimas a efectos lingüísticos, en cuanto al lenguaje, conviene hacer una distinción a efectos teológicos. Así, esencia o sustancia son lo mismo y se refieren al ser, a lo que se es en realidad. Eso es esencia o sustancia, el ser, lo que uno es realmente. Mientras que en naturaleza es el conjunto de los atributos que ostenta o posee o produce la esencia o sustancia del ser.
Porque si la naturaleza tuviera... porque si naturaleza o sustancia fueran la misma cosa, entonces en el Cristo encarnado habría dos sustancias esenciales y por tanto sería dos personas, como enseñaba el nestorianismo. Pero si naturaleza se considera como el conjunto de los atributos, ese error se evita más fácilmente. Concluimos pues que en la encarnación la única persona esencial o sustancial de Jesucristo retuvo todos los atributos de la naturaleza divina y obtuvo los atributos de la naturaleza humana. Vamos a ver una ilustración para comprender esto. Pensemos, por ejemplo, en el Sol. El Sol tiene un núcleo que no vemos. Vemos la luz del Sol, pero no vemos al Sol realmente, el núcleo del Sol que está incandescente. Lo que sí apreciamos son sus efectos. Apreciamos su calor, apreciamos su luz, etcétera, etcétera. Pues bien, como vemos ahí en el gráfico, el núcleo del Sol es como la esencia o la sustancia de Dios, lo que Dios es en realidad. Y la luz que vemos es como sus atributos, su amor, su justicia, su bondad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, etc. Y aún los rayitos de sol serían como su gloria. Bien. El Señor Jesucristo era una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, y ostentaba una naturaleza divina. Ahora vayamos al otro lado del gráfico. Una persona humana tiene una naturaleza humana, es decir, compuesta por un cuerpo, una parte física, y compuesta por un alma, una parte espiritual. Decíamos que el alma o espíritu se componía de inteligencia, de emociones y de voluntad. Entonces, en la unión hipostática, cuando el Señor se encarnó, lo que hizo fue añadir a su naturaleza divina la naturaleza humana. Cuidado, no añadió una persona humana, añadió una naturaleza humana. De manera que bajo la sola persona divina estaban la naturaleza divina y la naturaleza humana, el conjunto de los atributos divinos y el conjunto de los atributos humanos. Cuarto lugar, características de la unión hipostática. El credo calcedonio afirmó que las dos naturalezas estaban unidas sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Esas cuatro cosas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, sin mezcla. Sin mezcla significa que no hay mezcla de atributos divinos y humanos, como enseñaban los eutiquianos. Fijaos, cuando entrelazo las manos, los dedos no se mezclan diluyéndose unos con los otros, como cuando mezclamos agua con vino y ya no hay ni agua ni vino, sino otra cosa. No, los dedos están entrelazados y unidos, pero sigue habiendo, ¿cuántos dedos? 10 dedos independientes y completos. En ese sentido no hay mezcla de atributos ni divinos ni humanos. Dice el credo también sin cambio. Significa que no se produce ningún cambio
en ninguno de los atributos divinos y humanos, como enseñaban los apolinarianos, sino que permanecen intactos, ni aumentan, ni disminuyen, ni nada. Volvemos al ejemplo de las manos que se entrelazan. Los dedos entrelazados no cambian. Cada dedo sigue existiendo íntegramente. Simplemente están entrelazados. En tercer lugar, sin división. Significa que no hay división de ninguno de los atributos ni divinos ni humanos. Como si un atributo se pudiera dividir en dos. Si se entrelazan 10, sigue habiendo 10, no 11 ni 12. Y finalmente, sin separación, significa que todos los atributos están unidos como una red, sin que pueda haber ninguna separación entre ellos. Y esto para que no haya dos personas dentro del mismo cuerpo, como enseñaba el nestorianismo. Y todo esto va a suceder, esta unión sin separación, por la eternidad. No como afirman algunos, que dicen que la persona divina abandonó a la naturaleza humana allí en la cruz. Como dicen, por ejemplo, los adopcionistas. Así que, como declaró a principios del milenio el credo de Calcedonia, del primer milenio, el credo de Calcedonia, las dos naturalezas están unidas, sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación en la única persona de Jesucristo, y además para siempre, por la eternidad. Por tanto, podemos afirmar que Jesucristo es una persona teantrópica. Otra palabreja, teantrópica. Teantrópica viene también del griego. Se compone de la palabra teo, que significa Dios, y antropos, que significa hombre. De manera que teantrópico significa divino humano. Divino humano. Dios hombre. Pero cuidado. Cuidado. Es correcto decir que Jesucristo es una persona teantrópica, divino humana, porque tiene dos naturalezas. Pero es incorrecto hablar de una naturaleza teantrópica, porque las naturalezas no son divino-humanas, sino que una es divina y la otra es humana. Si afirmamos que Jesucristo tiene una naturaleza teantrópica, estaríamos mezclando los atributos divinos con los humanos, cayendo en la herejía de los eutiquinianos. Muy bien, vamos a terminar aquí repitiendo nuestra frase resumen. En la encarnación, Jesucristo retuvo su deidad completa y obtuvo una humanidad perfecta, unidas en una sola persona para siempre. Amén.